Yo, Juan, sí. ahí ¿Me está. escuchás? Hay ¿Sí? algo hay algo que se hace con los elementos de osteosíntesis que se llama la zonificación del material, o sea, se los pone en una batea, se utiliza ultrasonido, eso desprende las pequeñas capitas de biofilm que están ubicadas en el material y te aumenta la sensibilidad de los cultivos. Ahí está, ahí puede culpir, ahí Sí. La puede poner. zonificación es uno de los métodos para cultivar el material, que hasta hace poco en nuestro medio no se podían cultivar. No todos los laboratorios de bacteriología cultivan material, es decir, el tornillo que le sacamos al paciente. Lo que dice Exactamente. Juan de la zonificación es uno de los métodos para poder cultivarlo. Listo, ok. Bueno, buenas noches. Ahí lo que vamos lo que le quiero compartir con ustedes es un caso que me tocó tratar. Le agradezco al doctor Mackin y a Enzo la posibilidad de compartir esto con ustedes. Yo soy el jefe del equipo de cirugía de pie del Hospital Español y trabajo en el Sanatorio San Cayetano, que es el sanatorio que depende del Sanatorio del Sindicato de los Mecánicos, y soy parte del equipo de cirugía y pie y el de trauma ortopédico en miembro inferior. Bien. Este es un paciente de 25 años que pasa la diapositiva, ahí está, que ingresó a 25 años con antecedentes clínicos de obesidad, tiene un accidente en moto, si su moto arrolla su pie el 25 de mayo del año pasado, ingresó después de una toilette mecánica y una sutura de piel derivado de otro centro al sanatorio donde yo trabajo. Como antecedentes así anecdóticos, tiene una fractura ipsilateral del fémur en el año 2014, tratado con un clavo endomedular retrógrado. ¿Sí? El paciente, esto no le causa ningún problema, es un paciente muy grandote. Estas son las imágenes clínicas de cómo estaba la piel en el momento de la llegada al sanatorio. Las radiografías del ingreso, tenemos una mala radiografía de frente de tobillo, donde no hay mucha información, se ve una imagen a nivel del cuerpo del astrágalo, el perfil no nos dice mucho, y en el frente de la radiografía de pie se observa una fractura conminuta de la cabeza del primer metatarsiano. Recuerden que eran unas fracturas expuestas, ¿sí? Estas son tomografías que se hacen luego de la toilette y la estabilización, del tratamiento de la urgencia. Vemos una lesión en la tomografía a nivel del tubérculo de Pilochaput y una fractura longitudinal del cuerpo del astrágalo. ¿Bien? Imagen tomográfica, esto es más bien anecdótico porque muestra una conminución de la cabeza del primer meta. Imágenes clínicas de la toilette quirúrgica. ¿Se cortó? Sí. Juan, se... Tiempo en sucio el día del ingreso al sanatorio. Estas son fotos postoperatorio inmediato. El paciente evoluciona así al 28 de mayo, 48 horas postoperatorias. Ahí se puede empezar a ver ¿cómo se llama? Un sufrimiento de la laceración de la piel del tobillo. Entonces, en resumen, tenemos una fractura del pilochaput, una fractura del cuerpo del astrágalo, la fractura del primer metatarsiano, o sea, una fractura conminuta de la cabeza del primer meta. La fractura fue una lesión expuesta, una Agustín tipo 3, ¿sí? Con lesión con la ruptura del extensor acilus longus y rotura del extensor digitorus longus, o sea, rompió el extensor largo del primer metatarsiano, este hizo una desinserción distal, ¿sí? Y una lesión a nivel del tobillo del extensor común de los dedos. El 29 de mayo, en la revisión de la lesión expuesta, ¿sí? Aproveché para hacer ya tratamiento de estas lesiones tendinosas. El paciente evolucionó en estos días bien, sin ninguna muestra de sufrimiento del tejido, ni supuración, ni movilizó blancos, o sea, el paciente clínicamente estaba como para ya intentar el tratamiento definitivo de algunas lesiones.
Acá lo que voy a ver es cómo, al separar el tilot, cómo llegaba a observar la cabeza del astrágalo y la fractura expuesta de la cabeza del primer metatarsiano. La cabeza estaba necrótica, ya el hueso tenía esas características de hueso muerto, ¿sí? De hueso necrosado, porque no tenía ni irrigación ni nada. A través de la lesión del tilot, reducimos el astrágalo, ¿sí? Quedó con una lesión osteocondral importante, fijamos el astrágalo con unos tornillos de Herbert, y redujimos el tilot y fijamos el tilot con tornillos canulados. Lo que hicimos fue el tiempo de las partes blandas, reubicar el extensor del dedo gordo y a través de una sutura de pull-out reinsertarlo en la falange distal. Bien, ahí está cómo pasa el tendón, cómo hice el pasahilo y reinserté el tendón. En la zona de defecto se colocó un espaciador de cemento con antibiótico como para restablecer la longitud del primer rayo, ¿sí? Y lo que también hice fue pensar cómo fijar esto. Me costó un día y medio y un poco más de tiempo de pensar, ¿sí? Utilicé una... Bueno, acá está muestro la tenorrafia del extensor común de los dedos, y estaba dividido justo para un tendón, o sea, el extensor de los dedos separado el extensor del quinto dedo. Hice una sutura con hilo con un nylon fino y una sutura tipo Kessler. Bien. Como la lesión era bastante distal, la osteosíntesis para mantener todo en su lugar, lo que más fácil tuve a mano para hacer fue colocar una placa DCP bloqueada por arriba de la piel. Esto fue una idea que surgió después de ver un póster, creo que en el congreso en el congreso de la OAT del 17, creo del 16, no me acuerdo, hicieron una serie de trabajos con fracturas expuestas de pierna con placas bloqueadas, ¿sí? Apoyo bibliográfico hay, siempre uno que busca va a encontrar, artículos del 91 que hablaban de la utilización, hay artículos que utilizan en perros, ¿sí? Es una forma de tener un tutor externo caro, pero para estas zonas puede llegar a tener cierta utilidad. Los controles radiográficos postoperatorio inmediato, el paciente lo protegí durante un mes con una bota de yeso por la tenorrafia y la reinserción del tendón. Bien. Como fue una segunda toilette quirúrgica, siempre yo que hago las toilettes quirúrgicas, reviso las toilettes de las fracturas expuestas, tomo muestra, cultivó un Staphylococcus aureus, sensible a varios antibióticos, hizo tratamiento con trimetopina sulfamethoxazol, el Bactrim, cumplió su tratamiento antibiótico con buena evolución desde el punto de vista de las partes blandas y de la parte humoral también. A la alta infectológica se planteó la extracción del tutor y la artrodesis, ¿sí? Con injerto en un segundo tiempo al de la extracción del tutor. Entonces un poco la evolución de las partes blandas, ¿sí? Acá se ve la zona de sufrimiento y de laceración, ¿sí? Y esto es así como estaba el pie a la extracción de la placa bloqueada como tutor. Imágenes radiográficas del paciente luego de retirar la placa como tutor externo. Pensé más de una vez si lo convertía a la artrodesis del dedo gordo o lo dejaba así. El paciente es un paciente pesado y es un paciente que trabaja en una terminal automotriz donde tiene que usar zapato de seguridad y hacer trabajo de fuerza. Las imágenes clínicas del paciente el día de la cirugía. Hice un abordaje, esta cirugía fue para hacer la artrodesis del dedo gordo. Hice un abordaje medial sobre la cara medial del primer metatarsiano y del dedo gordo, llegando a la zona del espaciador. Este es un detalle, la extracción del espaciador de cemento, y un detalle cómo estaba el hueso. Lo que hice para determinar qué hueso resecar del primer metatarsiano fue hacerle
agujeros con una clavija, y el hueso que no sangraba fue el hueso que resequé. Así fue como me quedó, esta parte era la parte medial, la parte más lateral del primer metatarsiano, que estaba vital, entonces lo dejé como soporte. Esta parte es la parte, ¿cómo se llama? Esta es la falange proximal del hallux, y esta es parte del primer metatarsiano. Utilicé un injerto de cresta del paciente, saqué más o menos 3 centímetros, y eso que se ve en comparación con la hoja de bisturí es lo que utilicé de injerto para hacer la artrodesis definitiva. El injerto en posición, estabilizado con clavijas, y un tornillo canulado endomedular que ingresó de distal a proximal por debajo, por la cara plantar de la falange, y aumenté con una placa bloqueada